Bienvenidos a este segundo módulo. En esta oportunidad realizaremos un estudio sobre el origen del cooperativismo. Para ello es necesario que hagamos un análisis del contexto socioeconómico y político en que se hallaba inmersa la sociedad europea a mediados del siglo XVIII. Sin dudas, hubo un acontecimiento que marcó cambios muy profundos en la historia de la humanidad. Esta fue la Revolución Industrial. Si analizamos la historia del hombre, encontraremos dos grandes revoluciones generadas por inventos tecnológicos. La primera de ellas, unos 6.000 años antes de Cristo, fue denominada la Revolución del Neolítico y surgió a partir de la invención del arado. Esto produjo un cambio en la forma de vida de los hombres, ya que dejaron de ser nómades y comenzaron a ser sedentarios. A partir del descubrimiento de este instrumento, del arado, el hombre se dio cuenta que podía cultivar los vegetales para generar sus propios alimentos y para alimentar a los animales que estaba aprendiendo a domesticar. Ya no necesitaba vivir de la caza y la recolección, sino que podía quedarse fijo en un lugar estable y producir los alimentos necesarios. Por eso se dice que generó un cambio radical en la forma de vida. Ya en 1750 después de Cristo se da la segunda gran revolución denominada Revolución Industrial. En este caso, el invento tecnológico que la generó fue la máquina de vapor. También se produce un cambio en la forma de vida, ya que se modifica la estructura familiar y cambia la vida campesina por la vida en las grandes ciudades. Hubo dos hechos determinantes que produjeron la Revolución Industrial. El primero, como ya dijimos, el descubrimiento de la fuerza motriz del vapor. Y el segundo, la invención de la máquina de hilar, denominada spinning jenny, que fue la primera innovación técnica importante en la industria textil. Estos inventos generaron una multiplicación de las fuerzas productivas y un proceso acelerado de cambios y de progreso. También produjeron una fuerte migración de la población campesina del campo a las ciudades, con lo que surgieron los primeros barrios obreros. Las ciudades crecían en forma desmesurada. Era mucho más rápido el aumento de población que la preparación de la infraestructura necesaria para contener tanta cantidad de gente. Como consecuencia de estos cambios, se produce un enriquecimiento exagerado de los dueños de las fábricas, denominados capitalistas. Y si bien los teóricos predecían el bienestar general a partir de la teoría del derrame, esta no llegaba. Los trabajadores se empobrecían día a día, los salarios eran miserables, la jornada de trabajo duraba entre 14 y 16 horas, había serios problemas de salud, fundamentalmente por la falta de servicios necesarios para la vida en comunidad, y existían muchos males propios de la vida en hacinamiento. En este periodo surge en forma despectiva la denominación del proletariado, refiriéndose a los trabajadores, ya que se consideraban que estos solamente eran dueños de su prole, es decir, de sus hijos. En este contexto, y por iniciativa de un grupo de 28 trabajadores de una industria textil, en realidad 27 hombres y una mujer, surge lo que fue dada en reconocer como la primera cooperativa organizada, que se llamó la Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale. Fue fundada el 21 de diciembre de 1844 en la callejuela del Sapo, en un pequeño poblado denominado Rochdale, en Inglaterra. Se considera el nacimiento del cooperativismo organizado. Estos pioneros se autoimpusieron reglas, principios que debían respetar, y este respeto por el cumplimiento fue una de las causas del éxito. El lema que rigió a este emprendimiento fue productos de calidad a precios justos. Los principios rectores son los siguientes: libre adhesión y libre retiro, control democrático, neutralidad política, racial y religiosa, ventas al contado, devolución de los excedentes, interés limitado al capital y educación continua. Como podemos ver, son los mismos principios con algunos pequeños cambios que rigen actualmente al cooperativismo en todo el mundo. Si hacemos un resumen de la evolución del cooperativismo, encontraremos que alrededor de 1840 empiezan a comenzar las primeras formas y experiencias cooperativas, producto del proceso de la Revolución Industrial.
En 1844 se forma la primera cooperativa reconocida como la Sociedad de los Pioneros de Rochdale. En 1846 surgen en Francia las primeras cooperativas de trabajo y antes de 1850 se inicia en Alemania la banca cooperativa generada por Friedrich Raiffeisen. Las cajas de crédito Raiffeisen actualmente existen en Alemania y manejan alrededor del 20% de los ahorros de los pequeños ahorristas de la población alemana. En Argentina se considera que la primera cooperativa constituida fue el Progreso Agrícola de Pigüé en 1898, que fue una cooperativa de seguros contra granizo y que actualmente continúa funcionando. En 1931 se forma la edilicia de Pergamino, que fue considerada la primera cooperativa de trabajo. En 1932 se funda la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo. En 1938 surge en Sunchales el acuerdo que dio nacimiento a Sancor. En 1956 nace Coninagro, la primer confederación que agrupaba en este caso a las cooperativas agropecuarias, y en el 62 se constituye Coopera, hoy denominada Cooperar, que es la otra gran confederación que reúne a las cooperativas que llamamos habitualmente urbanas.